Se complica la situación de Marcelo Porcel. El empresario estaba acusado de abuso. Filmaba a los amigos de sus hijos mientras se bañaban. Bueno, ¿quién es Marcelo Porcel, no? Porque por ahí la gente no está tan al tanto de esta situación. Es un empresario argentino que a raíz de denuncias de chicos de una escuela aquí de Capital Federal empezaron a contar ciertas situaciones de abuso sexual de esta persona, un adulto mayor, cuyo hijo también va a la misma escuela, y empezaron a contar situaciones no solamente de abuso en la misma casa de Marcelo Porcel, sino también en otras direcciones que tiene este empresario, ¿sí? Y como esta característica que tiene el abuso, que los chicos o las chicas cuentan cómo pueden y cuándo pueden, ¿sí? Saltó a la luz toda la historia aberrante, ¿sí? Que está teniendo justamente este caso. Una de las características que puso Marcelo Porcel para que nosotros nos hablemos, cuando hablamos nosotros, somos los medios de comunicación, es 13 a 14 amparos para que no se permita hablar de él. La justicia se lo negó, porque claro, lo que se necesita también acá es concientizar sobre cuándo pasa un abuso sexual y qué características tiene, y también tener en cuenta que se puede hacer la denuncia, Ailín. Sí, se puede hacer la denuncia. Por eso también, digo, la gente del otro lado automáticamente vamos a recibir mensajes, porque ya nos ha pasado en otras ocasiones, de por qué cubre la cara, que lo muestren. Bueno, también tiene que ver con una cuestión legal y no porque nosotros estemos tratando de salvarlo a él, a Marcelo, sino no tiene nada que ver con todo eso, sino que es algo legal netamente y no nos queda otra opción, claramente. Pero le queremos agradecer a nuestros invitados que vinieron, Sebastián y Silvia también, que están aquí con nosotros. Es importantísimo, buen día, ¿no? Si se quiere, que alcen la voz ustedes, ¿no? Estos adultos por la infancia que están llevando a cabo estas charlas, estas entrevistas, que se animan a hablar con lo que duele, porque ustedes también son víctimas, indirectamente. Acá las víctimas son los chicos, y esto que quede claro, pero ustedes también como familia, enfrentar esta situación es muy difícil, pero no lo digo yo, quiero que lo digan ustedes también. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Y sí, nosotros en verdad en el año 2012 hicimos públicas nuestras historias junto con Sebastián. Es difícil hablar, pero en verdad más difícil fue nuestras infancias y adolescencias. Claro. Cuando en mi caso, por ejemplo, lo dije en mi casa y mis padres no hicieron absolutamente nada. Y es la realidad de millones de sobrevivientes de abuso sexual, que lo hemos dicho en nuestras casas, se lo hemos dicho a nuestros adultos que debían protegernos, y que en ese momento se priorizaba el que quede todo como está. O sea, no vamos a hacer escándalo dentro de la familia, no vamos a hacer escándalo porque estás hablando. Algo que le pasa muchísimo a los sobrevivientes es que vos hablás y lo contás, y que ves que la Navidad, el Año Nuevo, en los casamientos, invitan nuevamente al agresor o agresora a las fiestas. O sea, habitualmente lo que ha sucedido históricamente con los sobrevivientes de abuso es que los que nos terminamos yendo de nuestros vínculos familiares somos los sobrevivientes. O sea, el sobreviviente, la sobreviviente que habló y dijo y ve que al próximo año no pasó nada en su familia, cada vez te vas sintiendo más aislada, más alejada y con más necesidad de irte o de buscar otro entorno, Sebastián, ¿no? Y una de las características, lo bien que hablaba Silvia, ¿no? De esto de hacer la denuncia y no creer, se da en la intimidad, ¿no? Siempre se habla de la privacidad y de puertas adentro. ¿Es una de las características del abuso tomar confianza con la víctima? Absolutamente. Según estadísticas internacionales, el 20% de la población es víctima de abuso. Obviamente es algo masivo, transversal a todos los sectores sociales, donde buena parte de los abusos suceden a nivel intrafamiliar. Exactamente. Por lo menos en el 90% de los casos siempre es alguien de la confianza. En mi caso, por ejemplo, fui víctima de abuso en un colegio de la ciudad de Buenos Aires llamado Marianista. Sí, el de Caballito. Sí. El de Caballito. Mirá vos. Donde mi abusador, al igual que en el caso de otros niños, era un hermano marianisti docente. Mirá vos. Llamado Fernando Pisiocchi, a quien más de 20 años después logré, tras una larga lucha, que sea juzgado y condenado por el delito de corrupción de menores calificada reiterada, que es cuando hice pública mi historia en el 2012. Con esto quiero decir claramente
es gente siempre en la que vos como niño, niña o adolescente depositas tu confianza, tu necesidad de cuidado, de cariño, de protección. Y en el caso intrafamiliar, sostenemos que de cada 10 personas, 2, si hablamos de niñas o niños, están siendo víctimas, y de esas 2, una intrafamiliarmente. Es decir, que el agresor es el progenitor. Nosotros preferimos llamar así a cuando un padre abusa, automáticamente deja de serlo. Obvio. Por eso pasamos a llamarlo de esa manera. Padrastros, tíos, abuelos, primos, hermanos, también madres, cuidadoras. Es decir, estamos hablando de algo que siempre sucede desde esa situación de poder que da además la confianza, el cuidado, la cercanía con esa niña, niño o adolescente. Ustedes mencionaban el hecho de, lo primero es la familia, ¿no? Cuando uno se anima, primero entiende lo que le pasa, porque siendo menor quizás al principio no entendés bien lo que te está pasando, no ser consciente de que estás siendo abusado, después animarte a hablar, ir a decirlo con el miedo que eso conlleva. Muchas veces los amenazan, que si hablas te va a pasar esto o lo otro. Digo, y después el siguiente paso es la justicia, en donde también, y hemos conocido casos como el de Lucio, que lamentablemente siempre hablamos con el abuelo y es un referente, tristemente, del abuso sexual infantil, ¿no? Que la justicia en ese caso puntual se lo había dado a la madre a pesar de las denuncias que tenía por parte de su padre, ¿no? Que muchas veces esto no era la madre sino la progenitora y estaba involucrada la madrastra, si se quiere, o la pareja de la madre también, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Sienten que hay un avance con el transcurrir de los años? ¿no? Claro, un clima de porque época en para otro mejor. momento era mucho más complejo, imagino, que como ahora. Lo contó Silvia, aunque, ¿no? En su época. Sí, lamentablemente sigue pasando. Lo que vemos, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es que existe muchísimo más el tema en la conciencia pública. Y esto es porque los sobrevivientes salimos a hablar. Claro. O sea, a nivel internacional somos los sobrevivientes los que salimos a decir esto nos pasó, esto nos sucedió, en todos los ámbitos y en los diferentes, ya sea intrafamiliar, ya sea abuso sexual eclesiástico o abuso sexual por personas de poder. Vos ves que los sobrevivientes y las sobrevivientes salimos a hablar. Los poderes judiciales a nivel internacional todavía están muy atrás y sobre todo cuando se trata de cuidar y proteger a niños y niñas víctimas cuando son niños y niñas. Vos pensás que nosotros somos escuchados porque somos adultos. Hoy soy una mujer adulta contando mis abusos. Ahora, si yo tuviera 5 años y estoy diciendo lo mismo, hay serias dificultades dentro del Poder Judicial todavía para escuchar y proteger a los niños y las niñas y para, en verdad, poder ubicar que habitualmente en un niño o niña hay adultas, la mayoría de las veces somos las madres, las protectoras, también hay papás protectores, abuelos, pero hay adultos protectores. Nosotros vemos que muchas veces el Poder Judicial confunde absolutamente, desoye lo que están diciendo los niños y niñas, empieza como a tener sospechas sobre la adulta protectora o el adulto protector. O sea, hay grandes errores y sobre todo en esto, la estadística la damos los adultos, diciendo el 20% de la población fuimos abusados, la mayoría dentro de nuestros hogares. Ahora, cuando vos vas con un niño o niña y decís, sospecho, el niño me dijo, creo que está sufriendo abuso, lo que piensa habitualmente el Poder Judicial es que ahí hay una adulta o adulto que está haciendo algo por alguna maldad o porque tiene alguna doble intención. Entonces, las estadísticas que damos los adultos y adultas diciendo nuestras historias, no las vemos después que cuando vos vas con un niño o niña en verdad sirvan en la práctica para proteger a esos niños o niñas. Chicos, ahí está la gran distancia todavía que existe. Por eso hablar de la importancia de la ESI también en las escuelas, hacer mucha psicoeducación para que también los chicos puedan expresarse, porque al estar en un contexto intrafamiliar lo que sucede es que justamente uno tiene miedo, muchas veces recibe amenazas por parte del abusador, si hablas voy a hacerle algo a tu mamá, a tu papá. Entonces, me parece que lo más importante acá es hacer psicoeducación en las escuelas, hacer talleres para padres. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Sí, Silvia, cuando uno es papá o mamá y recibe ese relato que uno se queda también con miedo, perplejo, ¿viste? No sabes cómo reaccionar. ¿Qué tiene que hacer el adulto ahí? Contener al chico, ir a la justicia, porque te paralizás también. Es una noticia que no lo podés creer, como te pasó a vos, Silvia. Pero hoy hay un clima de época que hoy me parece que el padre y la madre es más receptiva. ¿Qué tiene que hacer ahí el papá o la mamá? Bueno, ahí primero buscar ayuda, ¿no? O sea, es una verdad que realmente
te rompe el alma. Claro. En mi caso soy sobreviviente de abuso, pero además también me tocó salir a proteger a mi hija de un progenitor que había abusado de su hija mayor. Esa es mi historia. Ahí es donde yo termino de asumir mi dolor de infancia y el abuso sexual de mi infancia, cuando me encontré que me había casado con un agresor y que tenía que salir a defender a mi hija. Se pide ayuda, pero ¿a quién? Ahí existen la posibilidad de pedir ayuda en las líneas nacionales y en los lugares, en ámbitos nacionales de respuesta a víctimas. Existe la posibilidad de pedir ayuda a grupos como el nuestro. Nuestro grupo tiene grupo de pares desde el año 2012. ¿Por qué te digo esto del hablar y del conversar? Porque es necesario, uno en la desesperación y en la angustia, lo que es importante es hacer las cosas acompañada, nunca sola. Claro. Por eso tratar de buscar pares, grupos de pares, grupos que estén funcionando. A pedir asesoría a los estamentos del Estado donde todavía hay asesorías. ¿Por qué es importante esto? Porque es muy importante saber cómo voy a hacer la denuncia, dónde la voy a hacer y estar absolutamente sostenida, en mi caso como adulta protectora. En mi caso lo que me pasó fue que el Poder Judicial no me creyó, ni a mí ni a la hija mayor. Yo me terminé escapando de mi casa con mi hija porque el juez de familia me obligaba a vincular a mi hija con un hombre que había abusado de su hija mayor. Para mí eso era inaceptable. Bueno, el juez de familia me obligaba a hacerlo. O sea, fíjense ustedes, esto fue en el año 2010. Claro, violabas la ley para proteger justamente Pero lo que no estabas considera- sufriendo ese vos juez y tú. No considera que está violando la ley. Ese juez considera que como ese delito había prescripto, el de la hija mayor, y no se investigó, delito prescripto, delito inexistente. Exacto. Esa es la mentalidad. Acá hay dos mujeres queriéndole realmente arruinar la vida a un pobre tipo. Ese fue el concepto que tuvo el Poder Judicial. No que había una mamá y una hermana mayor tratando de defender a una niña para que no le pase lo que le había pasado en este caso a Romina, que era la hermana mayor. Tremendo. Pues te digo, Tremendo. esto, ¿no? Que parece tan obvio. Las estadísticas dicen que la mayoría del abuso es intrafamiliar, que el 50% es incestuoso, pero por eso en este caso, cuando vamos con Romina a decirle al juez de familia, miren, traten de cuidar a la nena, porque tenía la misma edad mi hija en ese momento, que Romina cuando era abusada, el Poder Judicial hace toda una vuelta y tuvo unos pensamientos extraños en la cual éramos dos mujeres confabuladas. Esta es la realidad. Bueno, ahí nos terminamos escapando. En ese momento yo formo el grupo de pares con otras mamás, porque para mí la realidad era esto que vos decías, tan espantosa, tan insostenible, que sola no podía. Y me pasaba que me encontraba con familiares, con amigos que aún con las mejores intenciones No, decían claro. cosas que no entendían nada lo que a mí me estaba pasando. Cuando lo conozco a Sebastián en el año 2012, nuestro grupo tiene como un modo mixto de funcionamiento. Participamos sobrevivientes adultos y también participan protectores de niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces, ese grupo está todos los sábados de manera virtual, anónimo, gratuito. Pueden participar desde cualquier lugar teniendo internet. Es que por eso Silvia marcaba la diferencia y Sebastián también, digo, el hecho de que quienes protegen a los chicos que sufrieron abuso también terminan siendo víctimas, ¿no? Vos como madre, digo, sos una víctima indirecta, si quiere, y por eso marcaba, ¿no? El niño abusado lamentablemente es la víctima principal del hecho, por supuesto, pero digo, uno como padre o madre que tiene que enfrentar esa situación, quizás con un familiar, también tiene que transitar un duelo, si se quiere, de una pérdida familiar que por ahí no estaba en sus planes, no lo esperaba, y también cierto corregime si no, sentimiento de culpa, como que habré, Claro, cómo no lo pude pude, evitar, claro, cómo no lo... exacto. Digo, Totalmente. Sí. ¿no? El sentimiento de culpa es algo que, primero, que a los sobrevivientes nos marca. O sea, si algo tiene un sobreviviente de abuso sexual en la propia infancia es la culpa y la vergüenza. Esa culpa y vergüenza que debiera tener el agresor o agresora y sus cómplices lo carga la víctima. Y cuando sos mamá protector o adulto, tenés absolutamente culpa por esto. Vos decís, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo pensé? Empezás a darte cuenta de las múltiples cosas raras que pasaban, pero que no terminabas de ponerle... Y eso le pasa a todo. Y vos sabés que algo que hay que saber, que ahora hablando de un caso mediático, estos perversos tienen la capacidad de hacer las cosas delante de todos nosotros. A ver, ¿cómo es Y eso? esto es... Por eso no hay ser humano que no se siente implicado en esto. Yo estoy segura que estas personas como este hombre lo que hacen es mostrar de alguna manera la perversión a todos y todas las personas se sienten implicadas. Vos decís, yo con esta persona tomé café, con esta persona fui al club a jugar, no sé, al tenis, con esta persona yo me sentía cómoda porque son tipos agradables, hablan de otros temas, o sea,
Entonces no hay modo de que todo el entorno de alguna manera no se sienta realmente con ese asco, con esa vergüenza de haber estado cerca de un agresor. Sebastián, perdón Silvia, Sí. porque uno, viste que cuando los chicos están en la primaria o en la secundaria, es muy frecuente que los chicos vayan a la casa de, ¿sí? A hacer el pijama party o festejar un fin de semana juntos. Y siempre viene el papá o la mamá diciendo, sí, déjalo, tráelo, que lo vamos a cuidar. Ahí se da frecuentemente estos casos como de este empresario. ¿Cómo tiene que manifestar el chico que algo pasó? Si no lo puede verbalizar, ¿qué conductas tiene el chico que uno tiene que llamar la atención diciendo, algo pasó y no me quiere contar? La conducta, el silencio, un dibujo, el encierro en la habitación. ¿Cuáles son esos síntomas? Sin duda que son múltiples y lejos de querer promover alguna supuesta paranoia, esto es llamar a la responsabilidad colectiva, a la responsabilidad adulta. En nuestro caso siempre decimos estar atentos a cualquier cambio de conducta. Bien. Y aunque tener esa sospecha de si no puede estar sufriendo algún episodio de este tipo. Bien. Claro. Ante eso, lo fundamental es saber construir un vínculo de confianza. Perfecto. Porque lo que cambia la suerte de las víctimas, cuando te pasa, que quizás en un punto lamentablemente es inevitable, cambia muchísimo si tenés adultos a los cuales recurrir y que cuando vos recurriste demuestran que te creen y que a partir de ese momento actúan por protegerte. Eso cambia la suerte de las víctimas independientemente inclusive de las causas judiciales. Después, sumando a lo que vos preguntás, y ahí hablamos de obligaciones del Estado como garante y promotor de los derechos de la infancia, políticas públicas educativas como por ejemplo la ley de ESI, hay signos y síntomas físicos y conductuales de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva. Bien. Como bien decís vos, muchas veces esto se manifiesta con el cuerpo, con dibujos, con modos de relacionarse. Es decir, hay múltiples señales, gritos, que no necesariamente son con palabras. Ahí, por ejemplo, tiene que haber docentes capacitados para saber decodificar. La escuela, ¿no? La primera es la Sí. primera institución donde los chicos manifiestan, ¿no? Esa es una de las obligaciones del Estado a la hora de proteger a la infancia. Por eso ahí hay políticas públicas educativas que debieran llevarse adelante y que teniendo leyes como la de ESI hace muchos años en Argentina, todavía estamos muy lejos de que sean una realidad para todas las chicas y chicos en el país como deberían. Pero esas son las cosas que cambian. Nosotros y nosotras, ¿qué decimos? Generaciones de sobrevivientes pasamos delante de nuestras escuelas, de nuestras familias, de nuestros entornos, de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestros clubes, dando múltiples señales, gritando de múltiples maneras, actuando, representando, por eso no necesariamente con palabras, pero nadie supo ni se tomó el compromiso de decodificar, de ver y de escuchar eso que estábamos gritando. Un poco lo que decía Sil, ¿no? Así como el agresor también se muestra públicamente, por lo general no es una persona que se esconde ni mucho menos, sino más bien todo lo contrario, también las víctimas lo están diciendo a gritos como esto, ¿no? A gritos quizás con actitudes y no con palabras. En muchos casos quizás se vuelven un poco violentos o enojones, ¿no? Porque tienen algo que les está molestando, que les está afectando y evidentemente no saben cómo expresarlo, Pau. Los chicos que por ahí se vuelven con ciertos comportamientos más violentos en el colegio, bueno, hay que poner un foco ahí también, ¿no? Sí, esto es importante porque muchas veces incluso tenemos el caso de Lucio, ¿no? En el que justamente se expresaba mediante los dibujos, o sea, conductas, estaba golpeado y nadie hizo nada en la escuela, digo, ¿no? Es tan importante, por eso repito, la psicoeducación, poder tener programas de ESI y por supuesto estos lugares donde puedan hablar las víctimas, porque hay que todavía hacer mucha formación en los colegas, en los profesionales, en los psicólogos, en los psiquiatras, para poder abordar de mejor manera estas problemáticas, ¿no? Mateo. Sí, me gustaría preguntarles, amparando un poco a esto que venimos diciendo sobre la dificultad de poder hablar a cierta edad, digamos, cuando uno es chico, ¿cuál fue la importancia de la ley Piazza? Porque uno recuerda aquel testimonio famoso de Roberto Piazza, que entiendo que cambió el paradigma judicial, la idea de que, bueno, se empiece a contar los plazos legales en los casos de abuso una vez que la persona es mayor de edad, porque tal vez a partir de ahí se está en condiciones de poder verbalizar algo que uno lo vivió pero no lo puede expresar, ¿no? Cuando es un chico. Sin duda. Sí, ahí sumarles, esto siempre es fruto de una lucha plural, colectiva y de sobrevivientes que hace muchos años salimos a lo público
a buscar, entre otras cosas, concientizar a la sociedad y buscar un cambio colectivo. En el 2015 logramos en Argentina una ley que mejoró muchísimo a la ley Piazza. Se llama Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Fue sancionada en el Congreso Nacional en el 2015. Esa ley modificó el Código Penal argentino y estableció que hoy, para toda la infancia del presente como para la del futuro, los plazos de prescripción empiezan a correr a partir del momento en que se presenta una denuncia. Qué bueno eso. Recién en ese momento se activa todo el mecanismo judicial y empiezan a correr los plazos de prescripción. Eso es un gran logro porque, entre otras cosas, da cuenta de la enorme complejidad psicológica, emocional, que tiene para cualquier niño, niña o adolescente ser víctima de un delito de este tipo. Claro, Así primero, lo que marcábamos recién, ¿no? Primero entenderlo. Digo, por ahí un niño que no tiene la confianza con los padres, no recibió la educación sexual integral en el colegio tampoco, no sabe ni siquiera lo que es un abuso. Claro, no sabe lo que le pasó. No termina de lo tocaron, entenderlo. lo manosearon, no sabe si es parte del Si juego. está bien, si está mal, Exacto. si es porque me quiere o no, Claro. ¿no? Digo, con este contexto de que en general se da en un ámbito intrafamiliar o de un contexto de personas de confianza. Pero a Sebastián le pasó en una escuela. Claro. Pasa mucho también en las escuelas católicas cuando aparece la denuncia Sí. contra el cura párroco o Exactamente. contra Contra un las... docente, Bren? la ¿Es mensaje. Se así? da muchísimo cuando en las iglesias más que nada también. Lo que yo quería remarcar que es muy importante también que los padres tengamos esa confianza con los hijos y que los hijos con los padres, más que nada para crear ese diálogo y que te puedan llegar a contar cualquier incomodidad que también sufrieron, sea en el ámbito de la escuela o en el ámbito familiar o en el ámbito cuando van nuestros hijos también a casas de los padres de amiguitos. Sí, Eso esto es muy de la importante. confianza y vuelvo con lo mismo, digo, Silvia, el tema de la culpa, porque crecimos en una cultura en donde estaba Denunciar normalizado está o mal. naturalizado el discurso de ¿y vos qué habrás hecho? Claro. ¿No? Claro. Como ¿y vos qué te pusiste? Sí. ¿Y por dónde ibas? Sobre todo con las mujeres, pero Sí, bueno, acá tenemos sobre también todo. una víctima masculina, pero digo, Algo que nosotros Sí. decimos mucho es que nosotros repetimos un proverbio africano que es: para criar un niño o niña hace falta una aldea. Y acá es muy importante con respecto a esto de lo familiar, teniendo en cuenta que muchos fuimos agredidos intrafamiliarmente y que a 10 chicos que vos estás conociendo hay uno que va a estar siendo abusado en verdad por su papá biológico o por su abuelo o por su hermano. Hay que ampliar la mirada de lo que es familia y tomar la responsabilidad, todos los adultos y adultas. Nosotros decimos de buena voluntad en que tenemos la obligación de cuidar a los niños y niñas, porque quizás ese niño o niña en verdad justamente es en la casa donde está viviendo las situaciones de desprotección y de malos tratos y de abusos y de violencias, y es necesario toda una sociedad adulta despierta, mirando, estando atenta, porque todos tenemos la obligación de defender, nosotros decimos la cría humana, ¿no? Esto es muy importante que como sociedad nos empecemos a plantear. Silvia y ese Sebastián, lugar. nosotros siempre hacemos crónica de estos temas, ¿viste? Porque siempre no tiene clase social. No tiene clase social. Pasa en los ámbitos que vos podés creer que sucede en una situación de pobreza extrema. No. Pasa del otro lado también. El que tiene el poder material. ¿Se puede salir? Ustedes son sobrevivientes. ¿Se puede salir esa persona que sufrió ese abuso? Hace la denuncia, se revictimiza porque tiene que contar otra vez el hecho. La justicia tiene sus tiempos. ¿Se puede salir? ¿Cuál es el método que ustedes encontraron para contar esto y la valentía de hacerlo público? Bueno, en verdad, por supuesto. Nosotros siempre decimos, una herida no es un destino, como dice Boris Cyrulnik, especialista en trauma, ¿no? O sea, el evento traumático no nos define como persona. Como personas tenemos muchísimas otras cosas, además de qué es lo que pasó. Cuando nuestro evento traumático no tuvimos con quién hablarlo, no tuvimos psicólogos que nos traten, no tuvimos grupo, nadie nos creyó. Los agresores seguían moviéndose en los ámbitos sin que nadie los castigara o marcara que eso estaba mal. Ahí sí la herida está todo el tiempo hablando. Porque no tenés modo vos de transitar, de hacer discurso de eso, o sea, dibujando, obra de arte, contándolo. En tanto que cuando vos empezás a tener espacios donde lo podés decir, donde queda claro que fuiste víctima, donde te queda claro que fuiste víctima, en nuestro caso con un grupo de pares donde compartimos con compañeros y compañeras que les sucedió lo mismo y nos entendemos, y el otro dice lo que a mí me estaba pasando, que no le podía poner palabra,
se empieza a diluir la soledad, el aislamiento, y empieza a hacer esto, un evento que sí me pasó, que es terrible, y otra cosa magnífica que vemos en el grupo de pares, es que dejamos de pensar que fue mala suerte de las familias en las que criamos, mala suerte de mi vida. Empezás a darte cuenta que el abuso sexual forma parte de un modelo de relación de esta sociedad, en la cual hay múltiples víctimas de múltiples violencias. Y además la otra patita fundamental es que empezás a sentir que tu historia sirve para cambiar la vida del otro. Mirá qué bien. Sirve para ayudar Mirá a los qué niños bien. de hoy. Sirve para acompañar a un compañero o compañera que va a hacer la denuncia, no vaya sola. Mirá qué bien. Sirve para acompañar a una mamá protectora que también no esté sola. Entonces, pasás de estar como sentirte que a vos sola te pasó, soy la única, cargo vergüenza, humillación, a formar parte de un colectivo, a darme cuenta que esto es un problema social más amplio, a sentir que en verdad mi historia puede servir para ayudar a otros. Claro. Y todo un camino en el cual, por supuesto que nuestra vida no es solo el trauma, ni siquiera para nosotros que estamos todo el tiempo hablando de esto, intentando que más personas hablen de sus dolores de infancia, justamente para que deje de ser esto que nos daña en soledad y en verdad hacer que los niños de hoy tengan una vida feliz y protegida. Qué valiente, sí, Qué valiente, Sebastián, qué valiente. totalmente. Y que de la mano con esto, como que agregar que para también la gente que nos está viendo, el hecho de esto, ¿no? De que no tengan miedo, por así decirlo, sino que se sientan acompañados. Calculo, por ejemplo, acá justo nos ponían que tengo 63 años y tuve un abuso sexual con un tío político que vivía al fondo. Cuando mi tía se iba a atender por su embarazo, me dejaba sola con él. Nunca mi madre y mi padre me creyeron, solo mi hijo hoy en día. Fue el único que lo apoyó, por ejemplo. Pero bueno, es como, no importa que pase tantos años, sino el poder hablar y también sanar eso en algún punto. Sí, a mí lo que me llama siempre la atención es cómo el paso del tiempo que hablabas vos de la ley sancionada en el 2015, cómo la gente puede manifestarlo como puede en el momento que puede. Porque, como hablaba Ailín, a veces el clima de época era ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué te vestiste así? Hoy la justicia me parece que eso avanzó muchísimo y no importa la edad que tengas, y no importa en el lugar que se desarrolló, es verbalizarlo. Me parece que ustedes dos son excelentes ejemplos de no solamente ser valientes, sino de contarlo para que no le suceda a otro, porque esa gente camina entre nosotros, estos abusadores, este empresario, que puede ser un cura párroco o cualquier vecino del barrio, como contaba en este caso. Es muy frecuente, Ailín, cuando los mamá y papá salen a trabajar, a los chicos lo dejan en manos porque mamá y papá tienen que salir a trabajar, Claro. y bueno, y está el adulto responsable. Y ese chico pasa por una transición de que el hecho, hasta que lo cuenta, pasaron por ahí 10 años. Claro. Y ahí está el tema. Bueno, escúchalo. Me parece que también nuestros padres, en ese clima de época, antes, no tenían el poder de reflexión y nuestra palabra era rechazada, me parece, ¿no? Ustedes pasaron por esa transición. Hoy se puede. ¿Dónde se puede pedir ayuda en caso de que ustedes puedan ofrecerla? ¿Cuál es la dirección, la página o la dirección? El Instagram. En todas las redes, Adultos por los Derechos de la Infancia. El Instagram, @adultosporlainfancia. Bien. La palabra adultos la van a ver escrita con una X en lugar de la O. Claro. Desde nuestro teléfono, el 1169729541. Todos los días del año, por las múltiples redes sociales, recibimos mensajes, comunicaciones desde hace años. Sepan que ahí estamos todos los días del año y siempre, aún en las situaciones dramáticas, dolorosas, tan injustas como estas, no deja de ser al mismo tiempo una alegría sentir que esa persona que está buscando una ayuda, una orientación, muchas veces con urgencia, cuando hay niñas y niños víctimas en el presente, en el aquí y ahora, empieza a encontrar una respuesta solidaria. Ya eso también forma parte de un cambio positivo, inclusive para esa necesidad urgente de proteger a esa niña o